Muy buenas tardes. Bienvenidos las partes en este caso. Bienvenida a la delegación del Estado de la República Dominicana. Bienvenidos los representantes de las presuntas víctimas. Bienvenida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se abre esta audiencia pública sobre las excepciones preliminares y los eventuales fondos, reparaciones y costas en el caso González, Medina y familiares con República Dominicana. Paso la palabra al señor secretario para que se sirva a realizar las precisiones pertinentes. Señor secretario. Gracias, presidente. Los fotógrafos tienen 3 minutos para hacer sus tomas, después de las cuales deberán retirarse de estrados. Gracias. El propósito de esta audiencia pública es escuchar la declaración de una presunta víctima propuesta por los representantes de las presuntas víctimas, la declaración de 2 testigos, uno de ellos propuesto por los representantes de las presuntas víctimas y el otro dispuesto de oficio por el presidente del tribunal, y la declaración de un perito propuesto por la Comisión Interamericana y los representantes de las presuntas víctimas. Asimismo, se escucharán los alegatos finales de las partes y las observaciones finales de la Comisión Interamericana sobre la excepción preliminar y los eventuales fondos, reparaciones y costas en el presente caso. Antes de empezar, permítanme dar la bienvenida a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Elizabeth Avionechet, secretaria ejecutiva adjunta; Catalina Botero, relatora para la libertad de expresión; Silvia Serrano y Ana Luisa Gómez, asesoras de la Comisión, abogadas de su secretaría. Asimismo, se da la bienvenida a los representantes de las presuntas víctimas: Viviana Krestisevich, Ariela Peralta, Francisco Quintana y Anet Martínez, de Segil; Rafael Domínguez, de la Organización de la Sociedad Civil Comisión de la Verdad; y Tomás Castro Monegro, abogado. De igual manera se da la bienvenida a los representantes de República Dominicana: Héctor Juan Cerón Suero, embajador de la República Dominicana ante la República de Costa Rica; José Marcos Iglesias Íñigo, agente del Estado y ministro consejero de la República Dominicana ante la República de Costa Rica; Bolívar Sánchez Veloz, agente alterno del Estado y procurador general adjunto de la República Dominicana; Fran Soto, asesor legal y procurador general adjunto de la República Dominicana; Danisa Cruz, asesora legal y procuradora fiscal adjunta de la República Dominicana; José Casado Liberato, asesor legal; y Ricardo Ruiz Cepeda, asesor legal y abogado analista de derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. De conformidad con el artículo 51 del reglamento de la Corte, esta escuchará inicialmente a la Comisión Interamericana, quien hará una breve presentación del caso y expondrá los fundamentos de la presentación del mismo ante el tribunal, así como cualquier asunto que considere relevante para su resolución. Posteriormente, el tribunal escuchará a la presunta víctima y a los testigos, quienes podrán ser interrogados por los representantes de las presuntas víctimas y el Estado en los tiempos previamente acordados. Además, la Corte escuchará la declaración de un perito, quien podrá ser interrogado por los representantes de las presuntas víctimas, por la Comisión Interamericana y por el Estado en los tiempos previamente acordados. Posteriormente, los representantes de las presuntas víctimas y el Estado podrán presentar sus alegatos finales orales sobre excepción preliminar y eventuales fondos, reparaciones y costas. Finalmente, la Comisión Interamericana presentará sus observaciones finales. Se solicita a los comparecientes que se expresen lenta y claramente para facilitar la labor de los intérpretes.
Muchas gracias, señor secretario. A continuación, entonces, doy la palabra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que presente los fundamentos centrales de la presentación de este caso ante la Corte Interamericana. Doy la palabra a la doctora Elizabeth Abiy-Mechet, secretaria ejecutiva adjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En su presentación inicial, la Comisión desea explicar brevemente por qué decidió someter el presente caso a la Honorable Corte y cuáles son las cuestiones de interés público que desarrollará durante la presente audiencia. Para empezar, el presente caso tiene que ver con un momento muy particular en la historia de la República Dominicana. Es un caso que ha tenido y sigue teniendo resonancia en el país, no obstante el transcurso de los años. Es un caso histórico que ilustra precisamente las características de una desaparición forzada, es decir, en primer lugar, la privación de libertad, en segundo lugar, la intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de estos, y en tercer lugar, la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la víctima. En el presente caso, Narciso González fue sujeto a seguimientos y la intervención de la línea telefónica en su domicilio antes de la desaparición. Una serie de personas le vieron en diferentes dependencias del Estado después y algunos describieron las heridas graves que él presentó. Una de las cuestiones de interés público en el presente caso tiene que ver precisamente con la negativa de revelar información. El elemento de la negativa a reconocer la privación de libertad y de informar sobre el paradero, en este caso no se limita, como en otros casos, a negar que la persona desaparecida está bajo custodia del Estado. En este caso, además de eso, este elemento se configuró a través de otros mecanismos como la destrucción y modificación de registros oficiales de las entidades en las que Narciso González fue visto por última vez y la negativa de dependencias estatales a brindar información solicitada por otras autoridades. En el contexto de una desaparición, es especialmente relevante analizar las condiciones de seguridad que permitan que los testigos declaren o de inseguridad que lo impidan. Más específicamente, en el presente caso, un testigo murió después de ofrecer información en el sentido de haber visto a Narciso en detención en circunstancias no esclarecidas, y un testigo se retractó de haberlo detenido habiendo manifestado temor. Según la información disponible, no se abrió investigación alguna sobre los indicios directos de inseguridad, amenazas, presión y miedo. El caso de Narciso González no es solamente un caso del pasado, sino tiene aspectos que lo vinculan muy directamente al presente. Narciso González era periodista, criticó la actuación de las altas autoridades del Estado y en consecuencia fue detenido y desaparecido. En lugar de montar una investigación judicial independiente e imparcial, el Estado esperó hasta que la familia de Narciso interpuso una querella e inició 2 comisiones de investigación ad hoc de naturaleza no judicial. El Estado no asumió la investigación y más bien el esclarecimiento de los hechos como deber propio. De hecho, en lugar de investigar el paradero de la víctima, el Estado en diferentes momentos ha investigado a la víctima y ha investigado hipótesis sin sustento alguno. En contraste, el Estado no ha investigado las líneas básicas de una investigación diligente. Y en este sentido, el caso de Narciso González ilustra lo que ha permitido que muchas violaciones graves a los derechos humanos de periodistas se queden en la impunidad. El presente caso ofrece una oportunidad importante para analizar lo que pasa en los casos de ataques contra periodistas, los factores que inciden en la persistencia de la impunidad
y los estándares internacionales en materia de acceso a información, investigación y sanción. En una sociedad que vivió una dictadura, la libertad de expresión adquiere una importancia fundamental, no solamente para la reconstrucción histórica del pasado, sino para la construcción y fortalecimiento institucional del Estado de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Abimenche, por